Bueno, pues vamos a cerrar la mesa. La conducta suicida, retos y desafíos en los medios de comunicación digital, redes sociales e Internet. Como todas y como todos sabéis, las tecnologías de información y de comunicación, lo que llamamos las TIC, sobre todo las redes sociales e Internet, han modificado el modo, ¿no?, en cómo nos comunicamos, en cómo nos relacionamos, en cómo nos vinculamos. Y en este mundo, en esta nueva era digital, donde los contactos, la vinculación y donde las relaciones, siguiendo las frases, ¿no?, de Zygmunt Bauman, que aquí los profesores, ¿no?, y Carlos podría darnos una masterclass sobre estos aspectos, nos introducimos en la sociedad líquida, ¿no?, donde las relaciones, nuestros vínculos frágiles se ven matizados por las experiencias en las relaciones y las ausencias que muchas veces nos encontramos precisamente por esa falta de presencia en la que el profesor nos introducía. Esta mesa va a intentar abordar 4 aspectos esenciales que tienen que ver con los retos, que tienen que ver con los desafíos que afrontamos en esta era digitalizada, donde una vez más la necesidad de recuperar el contacto, los vínculos, la presencia, el amor es ineludible para poder seguir avanzando como sociedad y como personas. Y en este aspecto pues tenemos la suerte, ¿no?, el privilegio, yo me considero verdaderamente afortunado de poder dinamizar esta mesa con 4 grandes expertos, una gran experta en el terreno de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de las redes sociales, de Internet y sobre todo con una mirada muy enfocada en el acompañamiento muy humanizado de nuestra adolescencia. En primer lugar, vamos a hablar con Eduardo Torres. Edu, él es psicoterapeuta de OREPSI, es director de la Clínica y Escuela de Formación Eduardo Torres y es profesor del grado de Psicología de la Universidad Alfonso X el Sabio y profesor de posgrado de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha dirigido a diferentes expertos relacionados sobre todo con los trastornos de la conducta alimentaria y es un gran, ¿no?, es un gran psicólogo y sobre todo si me permite, es una gran persona, porque así me consta, ¿no?, por sus pacientes y por las personas que también nos hemos formado a su lado. Para entender sobre todo, la primera pregunta que me gustaría lanzarte es cómo impacta, ¿no?, el uso de las redes sociales, de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, sobre todo en la imagen corporal, ¿no?, en el autoconcepto de las personas que hacen un uso de las redes sociales y de Internet. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Estoy muy contento de compartir este espacio y de que podamos hablar de esta temática que a veces es un poco sensible. Estoy un poco malo, entonces es probable que tenga que detenerme un poco porque tengo un poco de congestión, pero voy a tratar de estar fluido. Bueno, yo creo que todo el tema de uso de redes sociales es un tema que es objeto de la literatura científica, en tanto que, bueno, que si revisamos las estadísticas, así lo vamos a apreciar. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que los adolescentes, más del 90% utilizan Internet y que buena parte de ese uso tiene que ver con las redes sociales. Solo en España, más del 7,7% de aumento en los últimos 5 años de uso de redes sociales. Particularmente aquellas redes que tienen que ver con vídeos, como TikTok, sobre todo, es la que más. Luego le siguen Snapchat, le sigue a Instagram. Y bueno, también sabemos, la literatura sí nos lo dice, que el uso de las redes, estas estadísticas señalan que hay un uso masivo de estas redes, bueno, pues nos da una clave que es el tiempo, ¿no? En alguna investigación reciente, como la de Twing del año 2018, señala precisamente que a más uso de redes sociales, mayor impacto tiene en la salud mental de los adolescentes. También sabemos que el uso de las redes sociales impacta en el autoconcepto que tenemos sobre nuestro cuerpo. Y aquí, bueno, quiero destacar una investigación aquí en España que se ha hecho en el 2019 por Aparicio Martínez, que señala que los adolescentes que utilizan redes sociales, bueno, pues, encontramos prevalencia de una conducta desordenada de la alimentación que está relacionada con ese uso. Si nos metemos a analizar estos datos ya desde la parte más psicológica, es multicausal, es muy complejo, pero yo quiero quedarme con una idea que quiero compartir porque me parece fundamental. Yo creo que esa relación entre redes sociales y imagen corporal tiene que ver con un sentimiento que es el de existir. Y que Robert Le Bourdieu así lo dice en su libro, existir como el sentimiento más frágil e íntimo del ser humano.
Y es que para analizar esto tendríamos que entender la naturaleza relacional del ser humano. Estamos hechos para ser relacionales y nos conectamos los unos a los otros. Con lo cual, especialmente, esto se da en la adolescencia, puesto que es una etapa donde nos estamos construyendo y tenemos mucha hambre de existir. De manera que si aceptamos que hay ese hambre de existir en la adolescencia y que nos construimos en relación a los demás, digamos que podemos usar esta frase que Sullivan dice cuando habla de la evolución del self, de existimos en los ojos de los demás. El ser humano como creador de contenidos, es decir, a través de las relaciones y las conexiones que vamos estableciendo, vamos creando un mundo sobre el que decidimos qué está bien, qué está mal. Estas tres ideas nos ayudan a entender las redes sociales, porque al final la red social es el catalizador. Sí, el adolescente necesita conectarse para construirse, y si el adolescente tiene hambre de existir, las redes sociales es el instrumento que usa para existir. Si además somos creadores de contenido, la red social es el instrumento para crear ese mundo que nos rodea, a partir del cual vamos a mirar nuestro cuerpo y vamos a adecuarnos, vamos a crear como un molde, ¿no? Por lo tanto, la red social como ventana y espejo. Ventana para asomarme a un mundo que hemos construido entre todos y espejo para compararme y saber cuál es mi situación en el mundo. Esto es interesante porque si aceptamos la necesidad tan fundamental de existir y cómo las redes sociales se han convertido como el instrumento para hacerlo, podemos entender conductas que desde el sentido común son difíciles de aceptar. ¿Por qué un adolescente iba a subir a redes sociales sus autolesiones? ¿Por qué iba a enseñar fotos de su cuerpo raquítico? ¿O por qué íbamos a ver estos trastornos dimórficos donde los adolescentes están intentando operarse para parecerse a los emoticonos que se utilizan en las redes sociales? Bien, yo creo que tiene mucho que ver con esto de existir. Por ir terminando, aquí hay una parte que creo que es muy interesante, que tiene que ver también con el propio canal, la naturaleza de las redes sociales. Y aquí hay tres cosas que la literatura nos señala. Primero, los factores de riesgo. Es un tema de tiempo. A más tiempo usamos las redes sociales, más riesgo hay de tener frustración corporal. Y os invito a hacer una prueba, pasaros 2 horas mirando cuerpos en redes sociales y luego miraros al espejo y vais a ver que es difícil, y más en estos tiempos donde quererse corporalmente y estar a gusto es muy complicado. Es una cuestión de contenidos, en tanto que, bueno, en las redes sociales el acceso a determinados contenidos, sobre todo estas redes que usan vídeos y usan imágenes, fomentan determinados ideales de belleza que sirven como molde para el adolescente construirse, y porque también en las redes sociales tenemos acceso a contenidos relacionados con cuestiones de pro-ana o pro-mía que fomentan la delgadez o que fomentan como mecanismos para estar. Y por último es una cuestión de ética, porque al final, no seamos ingenuos, los contenidos no dependen tanto de los usuarios como de las instituciones que hay detrás, que a través de la publicidad van fomentando un montón de campañas publicitarias, van generando una estructura en las redes como en TikTok, que ya está siendo señalada por algunos países, que genera mucha adicción a través de vídeos rápidos y que al final ahí hay intereses económicos detrás, ¿no? Por último, la intervención. Yo me voy a circunscribir solo a mi ámbito de intervención, que es la clínica, es el despacho, y cuáles son para mí las claves. Y me quedo con una frase de Virginia Satir que dice que si acompañamos a las familias podemos cambiar el mundo. Y es verdad, yo creo que la intervención clínica que hay que hacer tiene que estar basada en un acompañamiento a la familia y en toda la diversidad de familias que tenemos hoy en día para darle los recursos y entender qué es lo que está pasando. Y con respecto a los adolescentes, escuchar. Y aquí ya termino con una anécdota que me pasó, que el Colegio Oficial de la Psicología trajo a Mauricio Andolfi, que para mí es una referencia internacional en adolescencia. Y tuve la gran suerte de que él me supervisara un caso que era muy, muy, muy complicado para mí, de un adolescente con violencia intrafamiliar, y lo estaba pasando bastante mal. Y me acuerdo que en un momento dado, hablando con él, le digo, no sé, le dije algo así, no sé cómo ayudar a mi paciente. Y él me dijo, es que el adolescente no es tu paciente, es tu coterapeuta. Él es el que te va a ayudar si lo escuchas a entender ese mundo que le rodea.
Con lo cual, aquí dejo algunas pinceladas que yo creo que son interesantes para entender cómo es posible que se estén dando estos efectos en las redes sociales y en el uso que se da. Y, bueno, pues me gustaría destacar la importancia de escuchar y entender que probablemente todas estas conductas se sustentan en la necesidad de existir y probablemente, si es un adolescente con problemas alimentarios, ha sido la única forma que tiene de existir en el mundo. Con lo cual hay que ayudar a la familia y hay que ayudar al adolescente a dar otra manera de estar en este mundo que no sea ese. Fíjate, Eduardo, que sí es cierto, ¿no?, que esta necesidad, ¿no?, que parece que primitivamente se atribuye, ¿no?, a la adolescencia, tiene que ver también con la necesidad de ser visto, de ser reconocido, ¿no?, de ser amado por un otro que nos ve y que al mismo tiempo nos conforma, y donde la red social no únicamente permea la mirada adolescente, sino también la mirada como adultos, ¿no?, como profesionales que somos. Y fijaos que desde la humanidad, desde este contacto, tenemos que tener presentes, sobre todo, la segunda pregunta, ¿no?, que me gustaría enlazar, y es cómo las redes sociales, si son amigas o enemigas en la prevención del suicidio, y si existe el efecto Werther digital, precisamente enlazándolo con la pregunta del profesor Carlos y su alumnado. Aquí tenemos a Eva María Carretero, que es psicóloga sanitaria, codirectora general de ISNI Psicología y Formación, máster en investigación, máster en investigación científica y experta en conductas suicidas y autolesivas. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Redes sociales, amigas o enemigas. ¿Me vais a permitir que antes de responder os haga una reflexión? Y es que he estado toda la mañana escuchando, he estado escuchando cosas muy interesantes, he estado escuchando cosas que me han hecho pensar y sobre todo he escuchado, perdonadme los demás, pero con especial atención a nuestros adolescentes, perdonadme los demás, todos habéis estado fenomenal, pero mi atención pues ha estado pues un poquito más enfocada a ellos y he oído muchas veces la expresión ellos y nosotros, referido a los mayores de 30 y los adolescentes. Y tal y como yo he percibido ellos y nosotros, es como si fuésemos dos especies enfrentadas, que estuviésemos a dos lados de un acantilado, ¿no?, a dos lados de un río, cada uno en un lado. Pero fijaros que a la vez yo estaba pensando, ostras, es que todo lo que están diciendo estos chicos, estas chicas, es todo lo que iba a decir yo en mi intervención de hoy. Todo, empezando desde por el principio y acabando por el final. Han hablado del efecto Werther, han hablado de la importancia que tienen las redes sociales en el autoconcepto, han hablado de cómo cómo nos comunicamos en las redes pueden causar un perjuicio, han hablado un poquito de cómo en determinadas ocasiones el involucrarse con determinados grupos en las redes sociales puede acabar siendo perjudicial. Han hablado de estos riesgos, han hablado de lo que yo he venido a hablar. Entonces yo he pensado, ¿realmente estamos en dos extremos opuestos? ¿O lo único que nos falta, que no digo que sea poco, es crear puentes para que podamos comunicarnos? Porque al final, si os fijáis, el fondo es el mismo. Quizás nos está fallando la forma de comunicarnos, pero ¿veis que al final estamos hablando de lo mismo? Quizás hablamos en diferentes idiomas, pero creo que si hay voluntad por parte de unos y voluntad por parte de otros, al final quizás no estemos. Quizás no seamos ellos y no seamos nosotros. Quizás sea una cuestión de, como se ha repetido muchas veces a lo largo de esta mañana, de escucha. Unos a otros y otros a unos. Perdonadme, ha sido una reflexión personal, pero es que no he podido sin más que compartirla con vosotros. Se ha mencionado esta mañana también en varias ocasiones que estamos hiperconectados. Además, creo que se ha utilizado esta palabra. Y es verdad, vivimos en una sociedad en la que estamos interconectados. Tenemos redes sociales como TikTok, como Instagram, iba a decir Facebook, pero no lo voy a decir que se nos va a notar que soy de las de más de 30. Entonces voy a quedarme con el TikTok y con Instagram, donde colgamos no solamente nuestra forma de comunicación, no solamente nos comunicamos a través de estas redes, sino que ha llegado un momento en el que compartimos nuestras vidas, compartimos nuestros pensamientos, compartimos nuestras experiencias, colgamos lo que hacemos, es decir, vivimos, como también se ha dicho, a través de Internet. Fijaros de lo que estamos diciendo, vivimos a través de Internet y Internet se ha convertido en un lugar donde compartir cómo nos sentimos y donde los demás van a ver cómo nos estamos sintiendo y donde los demás van a solidarizarse o no con esto que estamos sintiendo.
Pero muchas veces no somos conscientes de las repercusiones que puedan tener estas publicaciones que nosotros hacemos. Las redes sociales se han convertido también en un canal donde mucha gente pide ayuda, precisamente por esto que estábamos comentando, de que a veces en determinadas ocasiones pues no se sabe a quién acudir. ¿Y se acude dónde? Pues al lugar donde nos sentimos cómodos, especialmente en la época adolescente, en el lugar que realmente sentimos que encajamos, en Internet, en las redes sociales, en Internet, que se convierten al final en un refugio. Esto puede ser bueno, porque puede dar en un momento dado la posibilidad a personas que no tienen este vínculo fuera, que no tienen con quién hablar, puede dar esta oportunidad de pedir ayuda y esta oportunidad de comunicarse. Pero hay en ocasiones que esto también puede convertirse en un peligro y puede provocar ciertos efectos negativos que pueden llegar a generar o a mantener o a perpetuar pues, la presencia de ideas autolesivas o incluso suicidas. Fijaros que aquí tendríamos una manifestación de lo que llamaríamos cibersuicidio, que no es otra cosa que el efecto que pueden tener las tecnologías digitales en la conducta suicida. Y que puede puede venir por muchas vías y de muchas formas, pero que tiene un componente fundamental o de una forma principal de manifestarse que es a través del efecto copia. El efecto Werther, que no voy a volver a explicar porque nos han explicado fenomenal nuestros adolescentes. El efecto Werther, el efecto copia. Si os ocurre algo que haya más efecto copia que en las redes sociales, es que las redes sociales son efecto copia con mayúsculas. Algo se pone en Internet, algo se vuelve viral. Y no es que queramos tener ese pintalabios o esta ropa o ir a este sitio, es que lo necesitamos. ¿Cuántas veces no hemos leído no lo quiero, lo necesito? Pues imaginaros lo que puede pasar cuando esta exposición a las redes, este bombardeo de información, lo que lleva detrás son mensajes negativos o imágenes de autolesión, imágenes de suicidio, imágenes de heridas. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a ponernos por un momento en el lugar de un adolescente, de una persona que se siente mal, que se siente triste, que siente que nadie le escucha, que está, como es típico en esta etapa adolescente, en una búsqueda de identidad, en una búsqueda de lugar donde encajar. ¿Qué es lo que puede pasar cuando este adolescente se ve inmerso en un bombardeo de imágenes y un bombardeo de información acerca de la autolesión y el suicidio? Puede llegar a normalizar estas conductas y a ver en ellas un escape y una solución a todos sus problemas. Hemos hablado, cortadme cuando me tengas que cortar, que sabes que yo me enredo y nos dan las 10 de la noche. Hemos hablado aquí, Fernando ha hablado de desconexión, una de las principales desde el suicidio. Nora ha hablado de redes de apoyo. Carlos ha hablado de escucha. Hemos hablado, nuestros adolescentes, Patri ha hablado de ser escuchada, de la necesidad de encajar. Le ha hablado de la presión de las redes sociales. Hemos hablado también del valor de las imágenes. Hemos hablado, Adrián ha comentado lo del ser bichos raros en ocasiones. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De la necesidad de identidad, de la necesidad de pertenencia. Y eso es lo que nos dan las redes sociales. Las redes sociales le dan a determinadas personas que están pasando por momentos vulnerables y que sienten que no tienen con quién compartir o que su entorno no les comprende, les aporta este lugar donde realmente sienten que pueden pertenecer. Este lugar donde ven que gente que ha pasado por lo mismo les escucha, les comprende. Esto puede ser positivo, sí, pero también puede ser negativo, porque este sentido de pertenencia puede llevar a que una vez que se ven envueltos en un círculo donde la autolesión y el suicidio es lo que realmente une al grupo, el propio sentido de pertenencia puede perpetuar este tipo de conductas, haciendo que las personas, los adolescentes, sientan que para ser más parte de ese grupo necesiten perpetuar y mantener este tipo de conductas. ¿Amigas o enemigas? Es que las redes sociales no son amigas ni enemigas. Las redes sociales son un instrumento. Las redes sociales no son nada más que una herramienta. Lo que es amigo o enemigo es el uso que nosotros le demos a las redes sociales y le damos a Internet. Por eso es principal la educación, por eso es principal la escucha, por eso es principal que nosotros aprendamos como adultos a escuchar y a entender el uso de las redes y a sacar el máximo provecho en materia de prevención y en materia de ayuda.
pero que también seamos capaces de educar a nuestros jóvenes en un uso adecuado de estas redes sociales, para que sepan distinguir lo que es adecuado y lo que no, para que sepan distinguir lo que es fake, como decíamos antes, y lo que no, y para que sepan delimitar dónde están, dónde empieza este efecto perjudicial y dónde acabaríamos con un efecto negativo. Y es que iba a decir muchas más cosas, pero te estoy viendo por el rabillo del ojo, que me miras como diciendo te estás pasando, y me voy a callar. Bueno, pues fíjate, gracias Eva, pero fíjate que la pregunta que me surge, ¿no?, es si entonces la comunicación sobre el suicidio es prevención o puede generar un efecto contagio. Yo creo que esa pregunta, María Gómez, que es psicóloga sanitaria, divulgadora también en redes sociales, enlazando precisamente con esta parte de Eva María, nos gustaría saber si la comunicación sobre el suicidio es entonces prevención o puede generar un efecto contagio, o son complementarias. Vale, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por tenerme aquí. Voy a intentar hacer un análisis de esta pregunta relacionándolo con las redes sociales. ¿De dónde viene un poco la idea del efecto llamada, ¿no? Bueno, lo habéis explicado en la obra, lo de la publicación de la novela donde el protagonista se suicida. Un psicólogo estudió eso y vio que efectivamente había un aumento de casos, y también estudió el aumento de casos por la comunicación de que personas famosas, ¿no?, se habían suicidado. Creo que es importante hablar del contexto porque en estos estudios estamos hablando de los años 70, años 80, donde no se hablaba nada de salud mental ni de este tipo de problemas, y de repente se hablaba de esto de una manera muy poco responsable, poco ética. Entonces, claro, había ese resultado, ¿no? Y claro, si para una vez que lo comunicas creas un estereotipo y una imagen distorsionada, se vio ese efecto llamada. En los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud, que intentaron comprobar a ver este efecto, llegaron a la conclusión de que no había una relación clara, por lo menos ahora mismo, cuando se trataba de casos de ficción, porque creo que los jóvenes ahora mismo sabemos diferenciar cuando estamos viendo una serie o por lo menos consumimos muchísimo contenido, entonces no había una relación significativa al menos, pero sí que era muy importante la comunicación digital cuando personas famosas se suicidaban. Y cuando hablo de comunicación digital me refiero a todo, a prensa, noticias, redes sociales, porque al final ahora esas noticias se viralizan, ¿no?, en las redes, y ahí es donde se crea el diálogo, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, me refiero a todo. Lo que hay que evitar, claro, esto también, cuando me informo de estos temas, al final es una cosa totalmente colectiva, ¿no?, porque sería un trabajo también de informar y de formar a los periodistas, lo primero. Pero bueno, también lo han dicho en la obra, ¿no?, evitar información sensacionalista, detalles innecesarios, cualquier cosa que genere morbo, que eso es lo que más se viraliza en las redes, contenido polémico y muy emocional. Por supuesto, fotos, especificar los métodos, ¿no?, crear un debate de qué ha pasado, no añadir debates que mezclen temas culturales o de religión, que se suele relacionar mucho con la culpabilidad, y no romantizar. Las personas famosas que se han suicidado han tenido como una vida muy extraordinaria o de muchas locuras alrededor, que se romantiza o se glorifica un poco la figura, y eso es lo que puede ser un poco peligroso. Se crea como un estereotipo. Claro, hay como dos opciones: hacer una comunicación que no sea responsable o el silencio, que es lo que ha pasado durante estos años, que muchas personas por miedo a me voy a meter en un jardín y yo la primera, que muchas veces en las redes te da cosa, ¿no?, hacer un vídeo, pero a la vez quieres hablar de ello. Luego hay mucha gente que no tiene ningún respeto al tema, y ahí es cuando se da una comunicación que no es responsable. Pero con el silencio también hay un gran problema. Se crea un tabú, y sobre todo que muchas veces, en el caso de personas famosas, sí que se da la noticia, pero se dan muchísimas vueltas para no decir la palabra, o se utiliza así, no se dice de forma clara. Entonces se crea una cosa que es muy incómoda, porque de joven no sabes nada de esto, te lo encuentras de mayor, lo ves algo muy lejano, sobre todo creo que piensas que no te va a pasar nunca, ni que le va a pasar a nadie a tu alrededor, y sobre todo que es un tema que se relaciona mucho con la muerte al final. Estamos hablando de la muerte añadida al suicidio. Si ya de la muerte no sabemos hablar y hay mucho tabú, ahora cada vez mejor, ¿no? Pero pues estamos hablando hasta de una cuestión filosófica que se nos escapa totalmente incluso del lenguaje. Creo que hay en un libro que se llama Sobre el duelo, que habla
del duelo de la muerte, no habla del suicidio, pero bueno, dice que la muerte lo que nos muestra es como la incapacidad del lenguaje, que no hay palabras, que no sabemos qué decir, no hay consuelo. Pero también nos muestra que es muy necesario poner palabras y buscar entre todos qué decir en esos momentos, ¿no? Lo que concluye la Organización Mundial de la Salud es que se ve que es muy efectivo tanto en lo que es las noticias, la televisión tradicional y las redes sociales, añadir guías, añadir recursos, ya que vas a hablar de ello y vas a dar la noticia y hay un espacio, ¿no? Pues añadir el teléfono de ayuda, resaltar las alternativas, el pedir ayuda, ¿no? Y sobre todo, y esto está muy relacionado con la culpabilidad que sienten las personas de alrededor, ¿no? De las víctimas, el hecho de podría haber hecho algo más, no me he dado cuenta. Todo esto, resaltar que lo que se necesita aquí son refuerzos políticos, sociales, educativos, que el primero que ha fallado a esa persona es el sistema, al final. Entonces, teniendo en cuenta esto del efecto llamada, está el efecto prevención, que efectivamente vemos que funciona. Se llama efecto Papageno, que esto es una curiosidad así por el personaje de la flauta mágica de Mozart, que es una persona que contempla el suicidio, pero encuentra esperanzas, ¿no? Encuentra motivos para seguir viviendo. Entonces, creo que aquí está un poco la clave. Las personas lo que quieren evitar es el sufrimiento. La persona no quiere vivir así, no es que no quiera vivir. Entonces, ahí es muy importante las alternativas y el simple hecho de hablarlo alivia, porque estas personas lo que sienten es miedo por el simple hecho de pensarlo. Al no hablarse, claro, hay muchísima soledad, lo viven con mucha soledad. Y que aquí me parece un dato interesante, que lo habéis hablado antes, del informe de la soledad no deseada, que lo que vemos es que se siente más soledad en grandes ciudades, por ejemplo, y se siente más soledad ahora que se supone que estamos hiperconectados, ¿no? Como que las redes en realidad nos están alejando, parece. Entonces aquí creo que es importante recuperar los espacios presenciales en la medida de lo posible, sobre todo los datos lo relacionaban con las grandes ciudades donde se supone que hay como mucha más conexión y parece que hay relaciones más espontáneas ahora en los pueblos que en una gran ciudad donde no hay espacios, sobre todo para los jóvenes, para igual coincidir, la plaza del barrio. Esto es como tanta cosa que parece tan sencilla y a la vez tan difícil. Entonces creo que es importante recalcar, y ya acabo, que el uso de las redes sociales no es que siempre se dice que las redes sociales contribuyen a los problemas de salud mental. Creo que es importante decir que la correlación no implica causalidad, no es causa y efecto, porque también hay una parte muy buena de las redes y siempre es como decir lo malo, que lo entiendo, pero no demonizar tampoco, ¿no? todo lo que hay alrededor, sino que las personas, lo que se ve en los estudios es que las personas que tienen problemas de salud mental o que igual tienen un estado de ánimo más bajo suelen sentir más soledad y entonces pasan más tiempo con el móvil porque se vuelven más antisociales y esto contribuye a más depresión, más ansiedad, más problemas de alimentación, sobre todo de imagen, que es bastante importante, pero claro, aquí está el tema de todas las páginas web e información que hay sobre el suicidio y qué hacer con toda esa información. Y esto es una cuestión, por una parte, de regulación internacional, porque sé que se borra como mucho contenido, pero se hace muy rápido, ¿no? Se vuelve a hacer de manera muy rápida. Y luego está el anonimato, el debate de la libertad de expresión, aquí entran muchas cosas. Pero por otro lado, lo que se ve que funciona es añadir, ¿no? Ya que va a estar esa información ahí y que parece que es muy difícil borrarla, pues añadir información buena sobre salud mental, guías, recursos, lo que he dicho antes. Sobre todo porque estas páginas son muy visitadas por jóvenes, precisamente. Sé que para los padres que tienen hijos que hay preocupación, ¿no? Y que son menores, hay programas de filtrado para que no puedan acceder a estos blogs, que creo que es interesante saberlo, pero básicamente la conclusión sería crear espacios sanos y sobre todo en las redes sociales creo que tenemos muy bien, como que la teoría nos la sabemos, ahora sobre todo, ¿no? Las redes no son la realidad, no te compares, pero es inevitable y sobre todo la comparación social en las redes sociales es inabarcable. Y creo, y esto ya lo digo, la parte de psicóloga, que esto lo he ido aprendiendo, pero también he sido, y soy joven, pero he sido adolescente con las redes sociales también como usuaria y lo he visto, que es una sobreestimulación, hay comparación, ¿no? De vidas, planes,
cuerpos, es demasiado, vidas totalmente distorsionadas, una parte también de consumismo y de cosas superficiales que parece que de repente es lo más importante cuando no lo es, que también me parece muy peligrosa, y también el tema de que ahora está de moda, entre comillas. Tiene una parte muy buena porque ojalá que, yo siempre lo pienso, por mucho que sea por moda, bueno, si quieres hablar de salud mental, genial, pero hay otra parte que se banaliza, creo, los problemas de salud mental, porque no se trata de repente, no todo es un problema de salud mental. Hay que entender que el malestar forma parte de la vida y que hay que aprender qué hacer con ese malestar, no tratar de eliminarlo totalmente, que eso también puede ser un error. Entonces, creo que hablar mucho de salud mental no significa siempre que se hable bien y que no hay que banalizar y que hay que tener en cuenta como lo que es un problema de salud mental de verdad. Y criticar igual desde el respeto, obviamente, pero hay que señalar ciertos contenidos que no están bien y que se creen, ¿no? ese debate. Pero si podemos decir una conclusión es que no es una opción el silencio y lo que hay que intentar es pues, crear esos espacios, ¿no? Para que haya esa comunicación responsable y ética entre todos, porque creo que también es un debate que de repente sale la noticia y en tu grupo de amigos, ¿qué debate se genera? También desde el morbo muchas veces. Entonces es ir educándonos, que parece que es algo como que estamos ya muy cansados, que esto yo lo siento de las redes, pero es que acaba de empezar. Entonces es como necesitamos hablar de esto más porque queda muchísimo y si ya nos metemos en tema de inteligencia artificial, pues ya, Fíjate, sí. María, que enlazando con lo que hablas, precisamente el arte de hablar también es el arte de comunicar. Y en eso nuestro siguiente invitado, Pablo, ha convertido, ¿no?, la ciencia en un arte de comunicar. Pablo Rodríguez Coca es el creador del universo oxímoron, ¿no?, es psicólogo, y precisamente me gustaría enlazarte en cómo has transmitido, ¿no?, esta ciencia a un arte y sobre todo cómo ha sido tu experiencia de trasladar y comunicar el hablar del suicidio a través del arte gráfico que representas en tus obras. Pues es un placer estar aquí. Soy psicólogo, menor de 30, o sea, estoy ahí un poco pasando, o sea, casi en los 30. Pero, bueno, pues la verdad que para contextualizar un poco, yo hago viñetas de salud mental, no sabía cómo iba a ser la sala, entonces como a veces faltan palabras para explicar lo que hago, os lo enseño. Y estos son mis dos personajes. Este es Oxy y este es Moron. Este proyecto nació en 2020, justo en pandemia, de una forma muy espontánea. Realmente el arte siempre ha estado atravesando mi vida y me ha conectado muchísimo lo que habéis hecho, porque yo, o sea, he hecho teatro, he estado apuntado en el coro del colegio, ¿no? Siempre me ha llamado de alguna forma esos otros lenguajes. Entonces este proyecto sale compartiendo cierto espacio con mi hermana en cuarentena, en el momento en el que ella a nivel de salud mental estaba muy mal. ¿Por qué? Porque bueno, ella nació con una enfermedad rara que se llama el síndrome 22q11, entonces, que es un síndrome genético que afecta hasta... O sea, los recién nacidos tienen hasta 240 patologías, o sea, algo muy complejo. Yo soy 3 años mayor que ella. Crecí en ese entorno de hospitales, de necesidades especiales, después les diagnosticaron autismo. Entonces aquí se ha hablado mucho de la conexión, ¿no? Y claro, a mí me costaba muchísimo conectar con mi hermana porque no tenía ni idea. Además, en aquellos momentos tampoco se hablaba de autismo, ¿no?, de necesidades especiales o de todo esto que por suerte se está hablando. Entonces crecí en ese entorno. Y luego le diagnosticaron esquizofrenia pues, por muchos factores, ¿no? Tanto acoso escolar, como malas experiencias, como factores genéticos, como un montón de cosas añadidas. Y aparece la cuarentena donde ahí se desborda toda esta situación. Claro, yo no me podía comunicar con mi hermana a través de la palabra. O sea, yo no me podía vincular con ella a través de la palabra porque no me entendía y porque es no verbal. O sea, ella no se expresa a través de sí, no, vale. Entiende, pero no puedo desarrollar una conversación. Entonces, claro, lo más importante de nosotros, que es la palabra, ¿no?, el vincularnos a través de contarnos lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que queremos hacer, nuestros planes, yo no podía hacerlo con ella. Entonces eso me separó mucho y descubrí pues, que había otros lenguajes que muchas veces pues, dejamos a un lado, que son el lenguaje artístico, ¿no? O sea, a mi hermana le encanta el reggaetón y
pues yo iba horas de requetón con mi hermana y ya está, le dábamos a la música, ponía la que quería y nos poníamos a bailar. Y estas viñetas surgen en ese momento en el que ella pues desborda por su problema de salud mental y fueron una forma pues de comunicarnos de alguna forma. Estas viñetas luego pasan a redes, ¿no? Porque yo quería compartir este contenido y pues sale con este nombre oxímoron, es tan fácil de pronunciar. Y de redes, pues me ayudaron a conectar conmigo mismo, o sea, como el arte, ¿no? De canalizar todas esas emociones, de acompañar en la salud mental, que al final es un tema pues, que está ahí, está en cada familia, pero que realmente son las familias las que van arrastrando y acompañan como pueden, ¿no? Todas esas problemáticas. Nació el libro, que es esas cosas que nos pesan, y este libro fue muy chulo porque, bueno, a mí me mandaron a hacerlo, la editorial me contactó, me dijo, haz un libro. Yo, pues, hablé de esas cosas que nos pesan a través de una historia y fuisteis vosotros los profesores quienes os hicisteis con esto y me empezasteis a escribir, ¿no? De que era un material, porque es un libro gráfico, son viñetas, como esta, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado mucho del futuro, pues hago este tipo de cosas, ¿no? Este es Oxy, ¿ves algo? Y esto es Moro. Y Oxy le dice, bueno, pues más allá del hoy solo veo un futuro incierto, ¿no? Como que son escenarios de Gracias por estar, algo que hemos comentado bastante hoy aquí, ¿no? Son escenarios muy metafóricos que permiten poner palabra a esto, son una especie de mediadores. Y lo descubristeis vosotros, ¿no? Como profesores en los centros, donde este material pues, se fue presentando a los jóvenes, a los adolescentes, y a través de este material se empezaron a trabajar cosas. Y por eso, pues claro, los profesores pues, demandaban material, pues creamos una guía, ¿no? Junto con otro profesor, nos juntamos y creamos una guía pues, para abordar toda esta temática de la salud mental a través de esas cosas que nos pesan. La portada es justo esta, ¿no? Que es la de Yo puedo con todo, que es un discurso muy actual, ¿no? Y alguien le dice, bueno, si tú lo dices. Entonces ya con la mera portada pues se genera una actividad de ir poniendo aquí, ¿no? En la piedra, las cosas que les pesaban. Y claro, cuando se genera un espacio, ¿no? Como contaba Carlos Javier, ¿no? De escucha y de parar en toda esa rapidez académica, donde conecto conmigo y pongo aquello que me pesa, pues claro, se generaban climas bastante intensos en las aulas. ¿Por qué? Porque muchas veces eran la primera vez que conectaban con ellos mismos. Entonces, claro, muchas veces solemos decir, no, escuchar. Para escuchar necesito que alguien me hable, que alguien ponga palabra a eso que les pasa. Y ese poner en palabra aquello que me pasa es una tarea súper, súper compleja, ¿no? Muy, muy difícil. ¿Y cómo se fomenta esto? Pues a través de materiales artísticos, ¿no? Como las viñetas. Yo soy uno de los tantos que hacen viñetas, a través de las pelis, a través de las series. Y bueno, pues tengo la suerte de poder ir al centro educativo a hablar con los chavales. Y una vez un profe me dijo, es que mis alumnos no hablan en clase, no se expresan, no se genera un debate ni un diálogo. Claro, ¿les obligamos a que hablen en clase? ¿O vemos qué está pasando en ese entorno de por qué no toman la palabra y expresan? ¿Qué los oprime? ¿Qué está pasando ahí? ¿Son sus propios compañeros entre ellos? ¿Es el profesor? ¿Es la propia institución del colegio? Y bueno, y acabo con dos escenas muy bonitas, que fue, pues, estas viñetas se llevan a los centros en exposición, entonces los chavales pues van pasando, van viendo el contenido, y hay un chico que me viene y me dijo, joder, a mí me está pasando eso. Y era una escena donde pues sale Oxy en el baño diciendo como que ese es su lugar seguro porque así no tiene que salir afuera, ¿no? Y afuera es al patio y todo lo que pasa en los patios de los recreos, ¿no? Entonces se encerraba en el baño. Y ese chaval no sabía identificarlo, ¿no? Y a través de materiales gráficos, de películas, de obras de teatro, ¿no? Como las que nos han presentado,
yo me puedo sentir identificado y puedo encontrar esas palabras que me faltan. Que al final el trabajo, ¿no?, de lo artístico, ir elaborando mi historia, ir narrando mi propia historia, ayudándome de un material pues, que se me presenta. O ya si nos alejamos de las palabras, el chico con autismo, ¿no?, que vino a una de mis presentaciones del libro, acompañado por su profesora, donde la profesora me contaba que no era capaz de llegar a él a través de la palabra y que estaba muy mal, pero que él no podía expresarse por su condición. Y fue a través de que por casualidad tenía mi libro, se lo dejó, y eso le llevó a conectar con otros libros gráficos que nunca se lo habían puesto encima y hacer él sus propios cómics hablando de lo que le pasaba. O sea, usaba el dibujo para contar lo que le estaba pasando y no más allá de la expresión verbal, que eso pues no lo tenía. Entonces, pues nada, os invito a que cojáis el arte, ¿no?, a que propongáis. Me hubiese encantado que en mi colegio me hubiesen propuesto hacer teatro, ¿no?, porque al final son cuestiones que no están ahí, que existen, pero que muy pocas veces se ofrecen. Y al final construyen identidad, construyen palabras y construyen una narrativa que necesitamos. Y es la narrativa del arte. Así que, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro y sobre todo ensalzar la necesidad, ¿verdad?, de humanizar las pantallas, que es importante el poder humanizarlas. Gracias a los cuatro.